Así que, buenas noches una vez más. Vamos a proceder a analizar la temática del día de hoy referente a la asignatura de lengua y literatura. Muy bien, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a hablar acerca de los géneros literarios. Recordemos que la clase pasada habíamos abordado en cuanto a la temática de la cultura escrita y la transformación de esta cultura escrita en la era digital, ¿sí? Lo que ahora nos interesa abordar es los géneros literarios, haciendo referencia a dos obras grecorromanas clásicas, tanto como la Ilíada y la Odisea, ¿sí? Tenemos en este caso tres objetivos que queremos abarcar con esta clase. En primer lugar, comprender y valorar críticamente las manifestaciones literarias como expresión de creaciones y sentimientos individuales y colectivos. Adquirir los conocimientos de la lengua literaria en base a la adquisición de la información y caracterización de los textos literarios. Estos objetivos nos van a llevar a que nosotros podamos comprender y diferenciar los textos literarios en base a su composición y su caracterización, ¿sí? Para que podamos diferenciar cuáles son estos textos literarios que corresponden a estos diversos tipos de género, ¿ok? Muy bien. Nosotros sabemos que la literatura es la expresión artística que se basa en el uso del lenguaje. De hecho, podemos decir que literatura es casi cualquier escrito en donde se use el lenguaje de forma estética. Para poder establecer qué engloba y posteriormente ver qué son los géneros literarios, vamos a hacer una breve diferenciación. Habíamos hablado, me parece, en las primeras clases acerca de esta diferenciación en cuanto a los tipos de texto. Tenemos dos clases, ¿sí? Iniciamos con los textos literarios y los textos no literarios. ¿Qué son los textos literarios? Los textos literarios son aquellos que tienen un propósito artístico, que tienen un propósito estético. Estos textos buscan eventualmente transmitirnos una información o tratarnos de hacer reflexionar. La finalidad de estos textos literarios es artística y obviamente es expresiva, ¿ok? Este texto ofrece un mensaje depurado, un mensaje cuidadoso, que trate de llegar con suma fuerza, en este caso a las personas que leyeran este tipo de textos, ¿sí? Como por ejemplo las novelas, un cuento, una fábula, ¿ok? Dentro de los textos no literarios, sin embargo, tenemos que aquí es fundamental el mensaje entregado. No interesa tanto si se utiliza o no se utiliza. Un momento, por favor. Pensé que sí. Fue la luz. Disculpen. Les comentaba, no interesa tanto si se utiliza o no se utiliza estos recursos que pretenden dar belleza y estética a la información. Aquí lo que va a primar es el carácter de la información que quiere dar a conocer el emisor. ¿Sí? Podemos hacer referencia a las noticias. Las noticias sabemos que tienen un mero fin informativo, los reportajes, los textos científicos, los textos académicos. Todos estos textos que acabo de mencionar tienen en sí la primacía de la información, no la estética, lo que sí sucede en los textos literarios. Muy bien. Dentro de los textos literarios encontramos esta clasificación de los géneros literarios. El arte de la escritura se ha dividido históricamente en categorías, ¿sí? Estas categorías de escritura, como por ejemplo la novela, el poema épico, el cuento, tienen sus propias características que las van a diferenciar unas de otras. Y asimismo tenemos otra breve clasificación. En primer lugar, encontramos dentro del género literario al género épico. Ya. Encontramos al género épico narrativo. ¿Qué nos quiere decir o de qué se trata este género en sí?
Tal y como su nombre lo indica, estos textos deben de contar necesariamente con la figura de un narrador. Nos preguntamos en este caso, ¿qué es lo que nos narra? Nos van a narrar ciertos hechos, por así decirlo, legendarios, pero con total objetividad. Es la característica principal. Es decir, este narrador que puede darse ya sea en primera o tercera persona, haciendo alusión que si hablamos de primera persona, es aquella, por así decirlo, que está dentro de la historia, que está viviendo lo que se está suscitando, cuenta lo que ve, cuenta lo que escucha. ¿Sí? Ese es el narrador en primera persona. Mientras que el narrador en tercera persona es un narrador objetivo, pero en este caso trata como si fuese un dios, porque es un narrador omnisciente, no está dentro de la historia, únicamente nos cuenta los sucesos o los acontecimientos que él está viendo, ¿sí? O escuchando, pero no está dentro de la historia, a diferencia de primera persona. Muy bien. Tenemos también el género lírico. La palabra lírica define todo aquello relativo a la lira, todo aquello relativo a la poesía. En la antigua Grecia, este tipo de género o composición era cantado acompañando por este instrumento que conocemos como lira. Y aquí viene esta palabra o esta expresión de género lírico. ¿Qué sucede aquí? Aquí tenemos a un yo poético. El yo poético es aquel que expresa sus sentimientos, que expresa sus emociones, ya sea por una persona o por un objeto, pero que sea de su inspiración. Es decir, que dentro del género lírico tenemos total subjetividad, porque el autor puede expresar lo que siente, lo que cree, lo que piensa. ¿Sí? Y por último, el género dramático. Aquí tenemos un artista al cual le vamos a llamar dramaturgo. Este artista escribe y desarrolla un acontecimiento dentro de un espacio y un tiempo determinado. Este género se basa en la representación, ya sea de sucesos o de sentimientos, ¿sí? Pero nos preguntamos entonces, ¿qué representa? Nos representa los diferentes conflictos humanos que tienden a su resolución. Y aquí va a haber una especie de diferenciación, porque depende de cómo sea la resolución o cómo sea el final, lo vamos a clasificar. Si el final es un final trágico, un final funesto, donde hay la muerte de los personajes, estaríamos frente a una tragedia, ¿sí? Pero si el final, o sea, toda la trama en este caso es triste, hay muchos problemas, pero al final se tiende a su resolución, estaríamos frente a un drama. Ahora, si tenemos en este caso la intercalación entre tristeza, entre drama y también algo que genere jocosidad, estaríamos frente a una tragicomedia. ¿Okay? El día de hoy vamos a hablar y hacer especial alusión al género épico narrativo. Déjenme ver por aquí, alguien está con el audio encendido. Ya, parece que ya no hay bulla. Vamos a activar. Listo, disculpe. Continuamos. Entonces, si hablamos del género épico narrativo, vamos a caracterizarlo un poco mejor. En su origen, este género literario, el autor presentaba ciertos sucesos o acontecimientos tratándolos de hacer pasar por verdaderos. Su forma de expresión habitual, como les había comentado, es la narrativa. La narrativa podría ser ya sea en verso o ya sea en prosa. En algunos casos, la épica no era escrita, sino era cantada por unos personajes que los denominaban rapsodas o aedos. Ellos eran aquellas personas que recitaban este tipo de poemas. La característica principal es la objetividad, ya que los hechos deben de contarse tal y como sucedieron. Dentro de la épica encontramos un subgénero muy importante, ¿sí? El cual marca un precedente en cuanto a la literatura occidental, el cual es el subgénero de la epopeya. La epopeya es un tipo de narración extensa, en realidad son narraciones muy extensas, donde el protagonista siempre va a ser un héroe, ¿ok? Muy bien.
Vamos a hablar de la estructura que esta narrativa clásica tiene. En primer lugar, la estructura se establece de la siguiente manera. Tenemos dos aristas, como ustedes pueden observar, la cual se establece en primera instancia como tensión y la siguiente arista se me ha cortado ahí, pero aquí iría el tiempo, ¿sí? Entonces tenemos como cualquier desarrollo un intro, el desarrollo, ¿no es cierto? Y el desenlace. Como ustedes pueden observar, aquí tenemos, déjenme por favor ver la pluma, el puntero. Ya. Aquí tenemos algo muy diferente en cuanto a los demás tipos de géneros que habían comentado. Aquí tenemos en primer lugar que todo va a iniciar con absoluta normalidad, ¿sí? Tenemos entonces al iniciar el desarrollo un punto de giro. Aquí dentro del punto de giro puede suscitarse un rapto, puede suscitarse una guerra, etcétera, ¿sí? Dentro del desarrollo, si ustedes pueden observar que la tensión va subiendo, ¿sí? Hasta llegar al punto máximo de la tensión, que en este caso se denomina clímax. Dentro de este punto máximo se desarrollan los sucesos que van a marcar el desarrollo de la trama, ¿sí? Y después de esto vamos a tener que la tensión va a ir descendiendo, no desciende en totalidad, pero sí va descendiendo hasta llegar al desenlace. La tensión se mantiene, por así decirlo, hasta un punto prácticamente medio en todo el desarrollo de la estructura, ¿ok? Muy bien. Ahora vamos a hablar acerca de la literatura clásica. Hablamos de la epopeya, ¿verdad? Estas epopeyas son aquellas obras que se considerarían como literatura clásica, obras clásicas u obras grecorromanas. ¿Qué es la literatura clásica en primera instancia? Se entiende por literatura clásica a toda producción elaborada o construida en las Roma antiguas, ¿sí? En Grecia, Roma antiguas. Debemos de distinguirla de lo que se conoce como clásicos nacionales o literatura neoclásica. Términos que ambos son sumamente diferentes y corresponden pues a necesidades y realidades totalmente diferentes. A esta literatura clásica se la considera como el antecedente histórico de la literatura moderna y occidental, aquella en la que se sentó las bases. Muy bien, ¿cuáles son las características que esta literatura clásica tiene? En primer lugar, es que esta literatura es original y creativa. ¿Por qué? Porque no son relatos copiados, ¿sí? Sino que son referentes a ser imitados posteriormente, son relatos únicos. También nos dice que es estética. ¿Por qué? Porque busca la creación de la belleza mediante el uso de la palabra. Utiliza diversos recursos que dan esta belleza y al mismo tiempo esta armonía entre toda la estructura que acabamos de mencionar. ¿Sí? También nos dice que esta obra es fatalista. ¿Por qué es fatalista? Porque estas obras creen mucho en la predestinación, ¿sí? ¿Qué es la predestinación? Pues conocer anticipadamente el destino de una persona o de una cosa. También es racionalista porque su creación se fundamenta por la razón. Es didáctica y pedagógica porque, como les comento, son obras que sirvieron de referente en cuanto a la literatura. Y es antropocentrista en este caso porque el hombre era la medida de todas las cosas dentro de estas obras. Muy bien, estas son las obras más emblemáticas que tenemos dentro de la literatura clásica. En primer lugar, tenemos a la Ilíada y la Odisea, escritas por Homero. Tenemos a la Eneida, escrita por Virgilio, la obra de la Orestiada, escrita por Esquilo, y la obra de Edipo Rey, escrita por Sófocles. Vamos a hablar entonces únicamente de estas dos obras escritas por Homero. En primer lugar tenemos la obra de la Ilíada. La Ilíada, o Ilión, que en palabras griegas significa Troya. Lo que nos trata de narrar en sí esta obra son los 51 días del último año de la guerra de Troya. Esta guerra tuvo una duración total de 10 años, pero el poeta Homero solo se centra en estos 51 últimos días.
¿sí? Básicamente, el centro de toda esta obra es la cólera del personaje principal que se denomina Aquiles y las consecuencias que la ira de este personaje desata. ¿Sí? Les voy a dar un breve esquema para posteriormente ver el resumen. Aquiles es una especie de guerrero, pero que tiene ciertas características muy diferentes a los guerreros habituales. ¿Por qué? Porque él es hijo de una ninfa que se denominaba Tetis, ¿sí? Al ser ninfa es una especie de diosa, lo voy a poner así. Entonces, cuando él era un bebé, cuando era un bebé muy pequeñito, esta ninfa, hablamos de una ninfa acuática, esta ninfa lo baña prácticamente, lo coge así de su taloncito y lo mete en una especie de lago que estaba, de un lago divino, lo voy a mencionar así, ¿ya? Lo mete en una especie de lago para que todo su cuerpo sea totalmente protegido por las aguas de este lago. Sí, por eso es que era un guerrero muy fuerte. Ni una espada ni nada le podían lastimar, ¿sí? A excepción de lo que únicamente faltó que se moje, que era su talón. No sé si ustedes han escuchado el talón de Aquiles en alguna ocasión. Sí, es por esta debilidad. Era la única debilidad que este personaje tenía. ¿Por qué no lo bañaron en esta parte? ¿Sí? Incluso por esto es que muere, porque le dan un flechazo únicamente en el talón y por eso es que fallece. ¿Ya? Muy bien. Esta obra se encuentra dividida en 24 cantos o rapsodias, ¿sí? Estos cantos escritos en hexámetros, que significa que están escritos en verso griego o latino, tienen un total de 15.639 versos. Como se dan cuenta, es una obra sumamente extensa. ¿Qué destaca aquí en esta obra en cuanto a los recursos literarios? Aquí destacan los epítetos. ¿Qué es un epíteto? Un epíteto hace referencia a un adjetivo calificativo que resalta las características de un sustantivo. Por ejemplo, voy a escribirles en esta parte. Como epíteto puede ser roja sangre, ¿sí? Yo ya sé que la sangre es roja, ¿verdad? Pero destaco la característica de mi sustantivo. O también puede ser blanca nieve, ¿sí? O también verde pasto, ¿sí? Siempre trato de destacar las características de mi sustantivo. Esto es lo que hace esta figura literaria, que de cierta manera dota de mayor estética a la literatura. Tenemos también que destaca el uso de los símiles narrativos. ¿Qué es un símil? El símil es otro tipo de figura literaria, pero en donde tenemos la comparación entre dos cosas que son distintas, ¿sí? Siempre vamos a tener la comparación unida por las siguientes palabras, por cómo o parece. Por ejemplo, sus ojos son como dos luceros. Estoy hablando aquí de un símil. ¿Cómo se transforma en una metáfora? Únicamente al eliminar el enlace de comparación. Ahí, en cambio, ya hago una especie de relación de semejanza, ya no de comparación, ¿ok? Muy bien. Esta obra tiene un estilo oral poético. Su narrativa es sintáctica y semántica. ¿Qué quiere decir esto? Que existe un correcto orden y una correcta estructura dentro de los elementos y su composición, ¿sí? Es decir, que tenemos una estructura lineal en base a la estructura de la narrativa clásica que habíamos observado previamente. Muy bien, aquí tenemos un ejemplo de lo que les había mencionado, de los epítetos y del símil narrativo. Como epíteto, el de los pies ligeros haciendo referencia a Aquiles, o de tremolante casco haciendo referencia a Héctor, otro de los personajes, y como símil narrativo, el uso del cómo. ¿Ok? Muy bien.
Dentro de la Ilíada tenemos dos bandos, ¿sí? Los bandos se clasifican de la siguiente manera. Hablamos de una guerra, ¿verdad? De la guerra de Troya. Tenemos en primer lugar a los griegos o aqueos y en segundo lugar a los troyanos. Dentro de ambos bandos actúan dioses, ¿sí? En este caso, dentro del bando de los griegos o aqueos, actúa Zeus, Atenea y Hera. Zeus, en primer lugar, no estaba a favor de ninguno de los dos bandos, ¿sí? De hecho, no intervenía para nada. A pesar de ser el dios de los dioses, no intervenía para nada. No quería. Pero en el desenlace o en cuanto se desarrolla la obra, él se deja convencer por su esposa Hera, que era una de las más instigadoras en cuanto a esta guerra. Se deja convencer, por lo que se pone a favor de los griegos o aqueos, y se puede decir que por esta razón también ellos ganan la guerra, porque Zeus a la final se pone a favor de este bando. Muy bien, tenemos también personajes y héroes como el protagonista principal, que es Aquiles, uno de los mejores guerreros. Tenemos a Agamenón, que es el rey de Micenas, en este caso el instigador de la guerra de Troya. Menelao, el hermano menor de Agamenón, que es el esposo de otro personaje, de otra mujer, que en este caso se llama Helena. Tenemos a Ulises, que es el comandante del caballo, perdón, comandante y el que tuvo la idea de formalizar o de realizar el caballo de Troya. No sé si ustedes han escuchado también del caballo de Troya, de este caballo enorme de madera, el cual supuestamente era una especie de tributo, como una especie de paz que iba a haber entre ambos bandos, pero a la final fue una trampa. Dentro del caballo de Troya cabieron miles de soldados griegos y cuando entró al palacio de Troya, en la noche salieron estos soldados y empezaron a matar a la gente, a quemar el palacio, a quemar los templos, y así es que ganan estos griegos. Tenemos también a Patroclo, que es el guerrero y el mejor amigo de Aquiles. Patroclo es un personaje emblema dentro de esta obra. ¿Por qué? Porque Patroclo, al ser el mejor amigo de Aquiles, y cuando Aquiles está con esta rabia, con esta ira, porque recordemos que en esto se centra, en la cólera de Aquiles, Patroclo trata de convencerlo de que no abandone la guerra, pero Aquiles hace caso omiso, ¿sí? Entonces prácticamente le dice, bueno, si quieres ve tú a luchar. Y Patroclo se pone la armadura de Aquiles. Y como eran personajes que entrenaron juntos, prácticamente se desenvolvían igual en cuanto a la batalla, cómo ellos luchaban, ¿sí? Entonces, Patroclo, cuando estaba en la guerra, lo confunden como si fuese Aquiles. Y es que el más duro, por así decirlo, de los troyanos, que es el príncipe Héctor, ya vamos a ver un poquito de esto, pero para poder ejemplificar. El príncipe Héctor, como les había mencionado, lo confunde pensando que es Aquiles y lo mata. Cuando él le quita la parte del casco, se da cuenta que no era Aquiles, que era otra persona. Y Aquiles, al saber que mataron a su mejor amigo, sigue con esta cólera, sigue con esta ira y cobra venganza, ¿sí? Ahora, tenemos también otro personaje que es Briseida. Briseida es la esclava favorita de este personaje Aquiles, que en cierta parte, al inicio de toda esta trama, Agamenón, que es el rey de Micenas, el rey de los griegos, le quita a su esclava favorita. De aquí surge la primera parte de la cólera de este personaje, porque le quitan la esclava favorita, él quería abandonar la guerra, ¿ya? Muy bien, tenemos también los personajes del bando de los troyanos. Tenemos a Zeus, tenemos a Apolo, tenemos a Afrodita y a Ares. Miren que siendo Ares el dios de la guerra y estando a favor de los troyanos, no ganan la guerra, porque Zeus se puso a favor pues de los griegos. Bueno, en este caso como personajes tenemos a Héctor, a Paris, a Príamo, que es el rey de Troya, padre de Héctor y de Paris,
Tenemos a Eneas, que es uno de los mejores guerreros troyanos, el cual posteriormente forma parte o es el personaje principal de la obra de la Eneida. Luego tenemos a Andrómaca, que es la esposa de Héctor, a Helena, que es la esposa de Menelao, que huye con Paris. Supuestamente y en algunos escritos confunden el origen de la guerra. Supuestamente dicen que el origen de la guerra de Troya fue por la mujer más bella de todo el mundo, que era Helena. Pero en realidad no fue por esto, no fue por esto. Lo vamos a ver en el resumen, no fue porque la raptan, sino por la cólera de este personaje Aquiles. Tenemos también a Hecuba, que es la esposa de Priamo, madre de Héctor y de Paris, y uno de los mejores guerreros, que es Glauco. Muy bien, vamos a ver un extracto en cuanto a la síntesis. No les voy a poner aquí porque se me demora demasiado en cargar, ya lo tengo acá abierto. Les comparto, por favor. A ver. También se me demora. A ver, por favor, presten atención de lo que les estaba hablando un poco del resumen de esta obra. Muy importante que lo conozcan. Crises, sacerdote del dios Apolo, se dirige al campamento de los griegos para solicitar al jefe de los aqueos, Agamenón, que le devuelva a su hija Criseida. Agamenón humilla al anciano sacerdote, provocando que éste le implore al dios Apolo y castigue a Agamenón por su soberbia. La obra empieza con el ejército griego asolado por esta peste de 9 días enviada por Apolo, para luego explicarnos su causa. Aquiles le pregunta al adivino Calcas por el motivo de la peste, y éste le revela que Agamenón debe devolver a Criseida a su padre Crises. Agamenón lo hace, pero para demostrar su poder a cambio, se lleva a la esclava de Aquiles, llamada Briseida. Aquiles es ofendido ante el rapto de su esclava Briseida, entra en cólera y se retira de la batalla. Los troyanos, encabezados por Héctor, logran hacer retroceder a los griegos, que ya no tenían a su héroe Aquiles luchando. Agamenón intenta persuadirlo y le devuelve a su esclava para que vuelva a la batalla, pero este no accede. Su amigo Patroclo también le pide que regrese. Él se niega, pero le entrega su armadura para que luche y le pide que se limite a defender las naves griegas. Patroclo, confiado y vestido de Aquiles, hace que los troyanos retrocedan y mata a Sarpedón, hijo de Zeus, pero el dios Apolo y Euforbo lo dejan malherido. Patroclo intenta huir donde Aquiles para ser curado, pero es alcanzado por Héctor, quien le da muerte. Su cadáver es rescatado por Menelao, quien lo devuelve a Aquiles. Aquiles, el de los pies ligeros, llora de tristeza y cólera por su amigo Patroclo y se niega a oficiar honras fúnebres hasta no haber consumado su venganza. Así que emprende su lucha con una nueva armadura forjada por Hefesto a pedido de su madre Tetis. La batalla se vuelve hostil y los dioses bajan a incorporarse a la contienda. Los troyanos se encierran en su ciudad, pero Héctor, el de tremolante casco, después de huir, lucha con Aquiles, pero muere atravesado por su lanza. El de los pies ligeros lo humilla, amarra sus tobillos, lo arrastra y lo lleva hasta su campamento, dejándolo como alimento de los perros y aves de rapiña, lo que es impedido por Apolo, Febo y Afrodita. Consumada su venganza, Aquiles organiza los funerales de su amigo Patroclo. Príamo, rey de Troya y padre de Héctor, quiere enterrar a su hijo, así que le suplica a Aquiles que le devuelva el cadáver. Después de insistir en inclinarse, sus palabras conmueven a Aquiles, quien finalmente accede. Los solemnes funerales de Héctor se realizan y con esta escena termina la obra. No se narra en la Ilíada el episodio de la manzana de la discordia en el que las diosas Hera, Atenea y Afrodita le piden al mortal y troyano Paris que elija a la más bella. Paris elige a Afrodita porque ésta le ofrece a la mujer más bella del mundo, que era Helena, esposa del griego Menelao y hermano de Agamenón. Paris la rapta, pues Afrodita se la ofreció y se origina la guerra de Troya. Este mito es narrado por Ovidio. Como puedes ver, la literatura clásica gira alrededor de su mitología, incluso se plasma en su cerámica. Ya, muy bien, las características ya hemos explicado. Pasemos a la siguiente obra.
A ver, me dicen que Carlos González, permiso, ya les registro luego. A ver. Muy bien. En cuanto a la siguiente obra, rápidamente. Nos quedan 10 minutos y avanzamos. Ya. En primer lugar, como características básicas, seguimos hablando de una epopeya. Sí, seguimos hablando de una narración extensa donde el protagonista tiende a ser un héroe. De igual manera, pertenece al género narrativo, al género épico. En este caso, también se encuentra dividido por 24 versos con un total de 11.600 versos en su totalidad, 24 cantos, perdón. ¿Sí? Esta obra, a diferencia de la Ilíada, tiene falta de linealidad. Recuerden la estructura. Aquí no tenemos esta estructura. ¿Por qué? Porque los cantos no tienen una estructura semántica, ¿sí? No se inicia, por así decirlo, desde cero, donde no hay tensión, donde no sucede nada, sino que prácticamente tenemos todo esto, pero al revés, ¿sí? Ya lo vamos a ver en el resumen. La intervención de los siguientes dioses dentro de la obra de la Odisea. De igual manera, Zeus, Atenea, Afrodita. Tenemos aquí a otro dios que interviene y que se suma, que es Poseidón. Dentro de la Odisea interviene Poseidón porque lo que trata de narrar son las peripecias del viaje, en este caso de Ulises o de Odiseo, lo podemos encontrar con ambos nombres, hacia su tierra natal que es Ítaca. ¿Sí? Tenemos también a Helios, Eolo, Hermes, Circe. Tenemos a Odiseo, que es el personaje principal, Penélope, la esposa de Odiseo. Ese también es un personaje emblemático porque durante todos estos 10 años que dura la guerra de Troya y posteriormente los que él desaparece después de la guerra, que son más o menos unos 7 años porque lo retiene Calipso en la isla de Ogygia, pasa que Penélope sigue siendo fiel a su marido, ¿sí? A pesar de que tenía muchísimos pretendientes que la acechaban, obviamente con la finalidad de convertirse en reyes de Ítaca, perdón, pero sigue siendo, en este caso, fiel a su marido. Tenemos a Telémaco, que es el hijo de Odiseo, al rey Néstor, al cual Telémaco acude para solicitar información acerca de su padre. Tenemos a Polifemo, el cual es un gigante cíclope, hijo de Poseidón, que en una de las aventuras de Odiseo hacia Ítaca, entran a la isla de este personaje para que los deje vivir, lo enceguecen. Tenemos a Anticlea y Leartes, que son los padres de Ulises, al pueblo de los lotófagos. Este pueblo es el pueblo, por así decirlo, en donde aquella persona que come la flor que ellos tenían o tienen dentro de este pueblo, que se denominaba loto, se olvidaba totalmente de su tierra, de su patria, de su familia y se quedaban ahí a vivir para siempre. Y Calipso, que como les comenté, aquella que retiene a Odiseo durante 7 años. Tenemos a Escila y Caribdis, que son los monstruos situados en el canal del mar estrecho, por los que necesariamente tiene que pasar Odiseo para llegar a su tierra. Y Antino y Eurímaco, que son los principales pretendientes de Penélope, que posteriormente, pues, Odiseo mata. Rápidamente vamos a ver el resumen. A ver, les comparto. Durante el concilio de los dioses con la ausencia de Poseidón, Atenea pide que Odiseo sea liberado por Calipso para que éste pueda retornar a su hogar. Todos están de acuerdo con este pedido, así que Atenea, disfrazada de Mentor, arenga al hijo de Odiseo, Telémaco, a buscar a su padre. La casa de Ulises o Odiseo era el lugar donde se celebraban banquetes de los pretendientes de su esposa Penélope, quien los evadía con esta estrategia. Se casaría cuando terminase una prenda que parecía nunca acabar, pues tejía de día y destejía de noche. El hijo de Ulises, Telémaco, acompañado de Mentor, que en realidad era Atenea, viajan a la ciudad de Pilos, donde el rey Néstor. Este desconoce el paradero de Ulises y le sugiere que vayan a Esparta a hablar con Menelao. En Esparta el rey Menelao los hospeda y les informa que Ulises se encuentra cautivo por Calipso
en la isla Ogygia. Gracias al pedido de Atenea, Zeus ordena que su mensajero Hermes hable con Calipso para que libere a Ulises, a quien pretendía como esposo. Ulises es liberado y emprende el viaje a Ítaca, pero en el camino Poseidón destruye su barca, ya que Ulises había enceguecido a su hijo Polifemo. De esta manera, Ulises naufraga en la isla de los Feacios, donde la princesa Nausicaa lo acoge y lo lleva ante su padre, el rey Alcino. En un banquete, cuando el Aedo de Módoco cantaba los sucesos de Troya, incluido el episodio del caballo, Ulises recuerda su pasado, llora y empieza a contar su travesía antes de llegar a la isla de Calipso. Cuenta la llegada al país de los ciclones, en donde Ulises sostiene algunas batallas; la llegada al país de los lotófagos, en donde quien comía la flor de loto perdía el recuerdo de la patria y de la familia; la huida del país de los cíclopes y la forma en que Ulises consiguió engañar y enceguecer a Polifemo, hijo de Poseidón; la llegada a la isla de Eolo, quien otorga a Ulises una ostra conteniendo los vientos adversos, y los curiosos tripulantes de Ulises la abren dejando en libertad estos vientos que hacen naufragar la nave; la huida de un pueblo de antropófagos, los testrigones; su encuentro con la hechicera Circe, quien convierte en cerdos a sus compañeros; es ella quien le advierte de algunos futuros peligros; su visita al reino de los muertos, allí se entrevista con el adivino Tiresias y enfrenta la sombra de su madre Anticlea; su ingenioso paso por las cercanías de las islas de las sirenas, resistiendo la belleza del canto de estos seres que con su melodiosa voz cantaban a los navegantes; su encuentro con Escila y Caribdis, seres monstruosos del estrecho de Mesina; la visita a la isla del dios Sol y de cómo sus compañeros comieron de las vacas sagradas de su anfitrión; y su posterior llegada a la isla de Calipso, quien, enamorada de Ulises, lo retuvo por 7 años. De hecho, con esto iniciamos esta historia. Esta travesía de Ulises conmovió al rey Alcino, así que le da un barco para que retorne a Ítaca. Al regresar, Atenea lo convierte en un hombre viejo. Primero se encuentra con Telémaco, quien al inicio no lo reconoce, y le cuenta su plan para matar a los pretendientes de Penélope. Cuando llega a Ítaca, lo reconoce su perro Argos y su criada Euriclea. Por otro lado, Penélope informa que se casará con aquel que pueda tensar el arco de Ulises y lanzar una flecha que pase por el ojo de 12 anillos. Obviamente nadie pudo, hasta que llegó Ulises y lo logró, revelando así su identidad para luego matar a los pretendientes. Penélope no cree que él es Ulises, así que el héroe le cuenta cómo fabricó su lecho nupcial, hecho que solo conocían ambos. Penélope llora al ver a su esposo. Los familiares de los pretendientes muertos buscan venganza, pero Atenea interviene infundiéndoles miedo y así regresa la paz a Ítaca. La Odisea alude. Ya, características de igual manera ya las comentamos. ¿Alguna pregunta, tal vez estudiantes, con respecto a estas dos obras? Espero que haya quedado entendido y que sobre todo sepan diferenciar en cuanto a características y en cuanto a qué personajes corresponde cada una de estas, ¿sí? Muy bien. Rápidamente voy a explicar de qué consiste el trabajo. Ya mismo salimos, por favor, paciencia. No se olvidarán de ver el contenido interactivo y de así mismo realizar la actividad interactiva para que practiquen lo que en la clase pues observamos, ¿sí? Muy bien, ya me han entregado también algunas personas. A ver, esperemos un segundo. Un momento, por favor, ya se está cargando. Muy bien, les comparto. Ok,
Ya estamos frente al trabajo autónomo número 2, ¿sí? Tenemos un breve extracto en este caso que tenemos que leer. En base a esto vamos a realizar un análisis de la relación de las matemáticas con la lengua y la literatura, tomando en cuenta la estructura que habíamos hablado desde un inicio. Vamos a investigar sobre el año de creación de las obras literarias greco-romanas mencionadas, que yo les mencioné, obviamente, Ilíada, Odisea, Eneida, Orestiada y Edipo Rey. De estas 5 obras vamos a investigar el año de creación, ya saben quiénes la crearon, la realizaron estas obras, y vamos a elaborar una línea de tiempo, ¿sí? Se suma también la obra de Mio Cid y de la Divina Comedia para que sepamos diferenciar, ¿ya? En el siguiente cuadro estadístico mostramos esta estructura narrativa nuevamente. Como les decía, en la diapositiva me había comido esta parte del tiempo, pero sin embargo ustedes ya conocen. ¿Qué debemos de hacer? Vamos a elaborar de nuestra autoría un texto narrativo, ¿sí? Que contenga toda esta estructura, tanto como intro, el desarrollo y el desenlace. Empezando el intro, que todo sucede con normalidad, empezando el desarrollo, ¿no es cierto? Cómo se van suscitando los acontecimientos hasta llegar al punto máximo del clímax y el desenlace. Y vamos a identificar esta estructura con un color diferente, o también podrían identificarlo entre corchetes, pero identificando, ¿sí? Esto sería entonces la actividad que tendrían que realizar. ¿Alguna pregunta tal vez? ¿No? Ya. Bueno, entonces si no hay ninguna pregunta, nos vemos en la siguiente clase el día viernes. Cuídense mucho y pues hasta luego y que tengan una bonita noche. Muchas gracias. Licenciada, buenas noches. Disculpe un Buenas momento. noches, licenciada.